Controlan 1 de cada 4 pesos que se gastan en Filipinas. Y aún así, casi nadie sabe quiénes son. Cuando se habla de grandes fortunas filipinas, los nombres suelen repetirse como un mantra: Ayala, López, sí. Dinastías visibles. Imperios construidos a plena luz del día. Rascacielos con apellidos grabados en la fachada. Pero existe otra historia. Una que no aparece en Forbes. Una riqueza más antigua, más silenciosa y mucho más difícil de rastrear. Porque algunas de las raíces más profundas del dinero filipino no nacieron en palacios ni en bancos, sino en almacenes discretos, sin rótulos llamativos, y en familias que aprendieron hace siglos que sobrevivir depende de no llamar la atención. Esta no es solo una historia de dinero antiguo. Es la historia de millonarios invisibles. De fortunas construidas a la sombra de imperios, guerras y persecuciones. De familias judías que llegaron a Filipinas cuando nadie miraba, y decidieron que así seguirían. Imagina Manila en un puerto bullicioso, colonial, amurallado, y un vapor que acaba de atracar en la bahía. De él descienden 3 hermanos. No traen cofres de oro. Traen relojes alsacianos cuidadosamente envueltos, y una sola instrucción de su padre: nunca digan de dónde vienen. Eran los hermanos Levi, judíos sefardíes que durante generaciones habían sobrevivido a la Inquisición española fingiendo ser comerciantes católicos. Habían aprendido que la identidad visible es un lujo peligroso. Europa ya no ofrecía oportunidades. Así que miraron hacia el este. Hacia la colonia más lejana de España. Hacia Filipinas. En menos de un año abrieron la Estrella del Norte, en la calle Escolta, la Quinta Avenida de Manila. Vendían joyas, sí. Pero también algo mucho más poderoso: el futuro. Las primeras bicicletas importadas. Las primeras cámaras Kodak. Las primeras tabletas de aspirina que el archipiélago había visto jamás. No vendían productos. Vendían modernidad. Para 1890 Descona, sus libros contables mostraban beneficios que hoy equivaldrían a casi $2 millones al mes. Y aún así, nadie los veía vivir como magnates. Nada de mansiones ostentosas. Nada de carruajes dorados. Compartían un almacén discreto en Binondo, cuyo ático servía al mismo tiempo como oficina y como sinagoga clandestina. Cuando estalló la Revolución Filipina, los Levi no dudaron. Financiaron munición para las tropas de Emilio Aguinaldo, en secreto. Como agradecimiento, el general les concedió derechos madereros en Mindanao. Derechos que increíblemente siguen en manos de sus descendientes hoy, ocultos tras una red de sociedades holding que generan riqueza lejos de la mirada pública. Aquí aparece el patrón. Estas familias no buscaban reconocimiento. Buscaban permanencia. Décadas después, ya bajo dominio estadounidense, otra familia judía llegó a Manila, los Freider. Cigarreros. Empresarios. Pero también, algo más peligroso en aquella época, abiertamente judíos. Mientras Hitler cerraba Europa, ellos convirtieron beneficios en pasaportes. Entre 1937 y 1941 Perrente ayudaron a escapar a más de un dentas refugiados. No al azar. Médicos. Ingenieros. Químicos. Técnicos. Talento estratégico para una nación que se preparaba sin saberlo para la guerra. Nada fue improvisado. Cada familia. Cada negocio. Cada fundación.
Todo parecía encajar en un sistema que solo se entiende cuando miras el conjunto. Y eso es solo el comienzo. Hay algo que distingue a estas fortunas de todas las demás en Filipinas. No es su tamaño. Es su ausencia deliberada. Mientras otras dinastías levantaban edificios con su apellido grabado en mármol, estas familias aprendieron a hacer lo contrario, borrar su nombre del mapa sin perder el control del territorio. Los Levy entendieron pronto que el verdadero riesgo no era la pobreza, sino la atención. Venían de una Europa donde ser identificado significaba persecución. Así que en Manila, aplicaron la misma lógica: crecer sin destacar. Su almacén en Binondo no tenía fachada imponente. No organizaban eventos sociales. No financiaban periódicos. Preferían acuerdos privados, contratos discretos, y una regla inquebrantable: el dinero debía trabajar solo. Ese principio se transmitió como herencia. Cuando otras familias comenzaron a competir por visibilidad, los Levy y sus aliados hicieron algo más eficaz: diversificaron sin centralizar. Un negocio aquí. Un derecho minero allá. Una participación silenciosa en otra empresa. Nada suficientemente grande para levantar sospechas. Todo suficientemente conectado para sobrevivir a cualquier crisis. Y entonces, llegó la guerra. La ocupación japonesa no solo destruyó edificios. Destruyó registros. Quemó archivos. Borró rastros. Para la mayoría, fue una tragedia. Para estas familias, también fue una lección definitiva: el papel es frágil, la estructura no. Después de 1945, cuando comenzaron a llegar indemnizaciones y reconstrucción, el dinero no volvió a los mismos nombres. Fue canalizado a través de sociedades nuevas, fideicomisos, fundaciones. Empresas sin historia visible, pero con capital antiguo. Así nació el concepto de dinero sin apellido. Para los años 50, estas familias ya estaban presentes, aunque invisibles, en sectores clave: cemento, logística, almacenamiento en frío, catering aéreo, bienes raíces estratégicos. No aparecían en las noticias económicas, pero estaban en los contratos. Y aquí surge una verdad inquietante: cuando miras quién provee a los grandes conglomerados visibles, una y otra vez aparecen las mismas entidades opacas. No dominan el escenario. Dominan el backstage. Tres fuerzas mantienen esta invisibilidad intacta hasta hoy. La primera: pactos familiares estrictos. Ningún heredero puede acumular demasiado poder individual. La riqueza se fragmenta entre primos, cuñados, ramas enteras que se diluyen en la sociedad filipina general. La segunda: estructuras legales perfectamente diseñadas para la opacidad. Holding companies. Fondos de inversión. Fideicomisos, que nunca cruzan los umbrales de divulgación pública. Todo legal. Todo invisible. Y la tercera: camuflaje cultural absoluto. Tras 3 o 4 generaciones, los apellidos se mezclaron. El tagalo reemplazó al alemán, o al ladino. Las costumbres se adaptaron. La identidad judía se volvió íntima, no pública. No desapareció. Se escondió a plena vista. Por eso hoy, cuando alguien afirma que no existen judíos poderosos en Filipinas, la frase no es del todo incorrecta, ni del todo cierta. El dinero no se fue. Solo aprendió a respirar bajo el agua. Y este es apenas el primer nivel de la historia. Hay una regla no escrita en el poder real: si todos hablan de ti, ya llegaste tarde. Mientras la opinión pública se concentra en los grandes apellidos visibles,
existe otra capa de la economía filipina que opera sin rostro. No tiene torres con su nombre. No da entrevistas. No aparece en rankings. Y sin embargo, está en todas partes. Cuando se dice que estas familias controlan 1 de cada 4 pesos que se gastan en Filipinas, no significa que lo cobren directamente en una caja registradora. Sería demasiado obvio. Significa algo mucho más sofisticado. Significa que participan en los puntos inevitables del consumo. Cada vez que un supermercado abre sus puertas al amanecer, alguien controla el frío que mantiene la carne. Cada vez que un avión despega, alguien gestiona el catering, el combustible, la logística previa. Cada vez que una tienda ofrece crédito instantáneo desde el celular, alguien puso el capital semilla, el algoritmo o la garantía silenciosa. No venden al consumidor final. Venden a quienes venden. Ese es el primer secreto. Las fortunas invisibles no compiten con los gigantes visibles. Los abastecen, los financian o los aseguran. Un ejemplo recurrente aparece una y otra vez en los archivos corporativos, empresas de almacenamiento en frío, logística portuaria, empaquetado, seguros especializados, financiamiento intermedio. Negocios aburridos. Poco glamour. Margen constante. Negocios que no salen en revistas, pero sin los cuales nada funciona. Tras la guerra, muchas de estas familias invirtieron indemnizaciones y liquidez en activos que nadie quería: terrenos industriales lejos del centro, derechos mineros secundarios, infraestructura obsoleta. Esperaron. Décadas después, esos errores se convirtieron en piezas clave. Zonas industriales absorbidas por el crecimiento urbano. Minerales estratégicos revalorizados por el mercado global. Terrenos logísticos convertidos en nodos críticos del comercio moderno. Aquí entra la segunda capa del control: el tiempo. Mientras otros buscaban retornos rápidos, estas familias pensaban en ciclos de 30 o 40 años. No para enriquecerse ellos, sino para asegurar a generaciones que aún no habían nacido. Y aquí aparece un detalle inquietante. Cuando se rastrea el origen del capital de muchas startups filipinas actuales, fintech, energía renovable, logística digital, el rastro suele desaparecer en una maraña de fideicomisos y fundaciones privadas. Pero cuando esos fideicomisos se desmenuzan con paciencia, reaparecen los mismos apellidos de siempre. No como dueños, como beneficiarios indirectos. Es dinero que no necesita control operativo. Solo necesita opcionalidad. Si el proyecto funciona, entra. Si fracasa, se disuelve sin ruido. Ese es el lujo del capital antiguo. Ahora bien, ¿por qué no aparecen nunca en Forbes? Aquí entra la arquitectura legal. La riqueza está fragmentada deliberadamente. Ningún heredero posee más del 3 o 5% de una empresa. El resto está repartido entre primos, tíos, fundaciones educativas, trusts familiares en el extranjero. No hay una figura central que señalar. No hay un magnate que entrevistar. Y cuando el patrimonio se diluye de esta forma, las leyes de divulgación pública dejan de aplicar. Todo es legal. Todo es invisible. Pero quizá el elemento más eficaz sea el cultural. Después de 3 o 4 generaciones, estas familias ya no parecen otras. Hablan tagalo como lengua materna. Se apellidan como cualquiera. Se casan con las élites locales. La identidad judía no desaparece. Se vuelve privada, íntima, inofensiva a los ojos del poder visible. Por eso hoy,
Cuando alguien pregunta quién controla realmente los engranajes silenciosos de la economía filipina, la respuesta nunca es clara. Porque el control no está concentrado. Está distribuido con precisión quirúrgica. Y ahí está la paradoja. No gobiernan. No mandan. No aparecen. Pero si mañana se detuvieran sus participaciones, una cuarta parte del sistema sentiría el impacto de inmediato. Eso no es coincidencia. Es diseño. Y todavía no hemos hablado de cómo aprendieron a hacerlo así. Hay una forma sencilla de entender cómo funciona este poder invisible. No preguntes quién gana dinero, pregunta quién nunca pierde. Cuando llegan las crisis, pandemias, inflación, colapsos logísticos, los grandes nombres visibles tiemblan. Cierran tiendas. Despiden empleados. Piden rescates. Pero hay empresas que no aparecen en titulares, y aún así siguen cobrando. Almacenamiento en frío que debe funcionar incluso cuando nadie compra. Sistemas de pago, que siguen cobrando comisiones aunque el consumo baje. Fondos que financian deuda corporativa, y ganan tanto en expansión como en recesión. En esos puntos críticos, una y otra vez, aparecen las mismas estructuras opacas. No con logos. Con contratos. Y aquí surge un detalle perturbador. Cuando el peso filipino se debilita, estas familias no pierden. Gran parte de sus activos están denominados en dólares, euros o ligados a commodities. Para ellas, la crisis local es, muchas veces, una cobertura natural. Ese diseño no es accidental. Es el resultado de una memoria histórica que aprendió una lección brutal. La moneda puede fallar, el territorio puede caer, pero la estructura debe sobrevivir. Por eso nunca concentraron todo en Filipinas, ni se fueron completamente. Siempre dentro y fuera al mismo tiempo. Esa ambigüedad les permitió atravesar dictaduras, cambios de régimen, crisis financieras y reformas fiscales sin quedar expuestos. Cuando una ley cambiaba, otra jurisdicción compensaba. Cuando un sector era atacado, otro sostenía el flujo. No es control absoluto. Es resiliencia matemática. Y lo más inquietante es que este modelo ya no pertenece solo al pasado. Se está replicando ahora mismo. Los descendientes no abren fábricas. Abren plataformas. No compran edificios. Compran datos. No financian tiendas. Financian crédito digital. Pero la lógica es idéntica. Estar en el punto por donde el dinero debe pasar, no donde se exhibe. Así, el famoso 1 de cada 4 pesos, no se siente como un robo ni como un dominio. Se siente como fricción mínima. Céntimos. Comisiones. Royalties. Pequeñas cantidades multiplicadas millones de veces. Eso es el verdadero imperio. Uno que no necesita aplausos. Solo continuidad. Hay un momento exacto en el que una comunidad deja de improvisar y empieza a diseñar para sobrevivir. Para estas familias, ese momento llegó con la guerra. Diciembre de 1941 no solo cambió Filipinas. Cambió la forma en que el dinero debía existir. La ocupación japonesa fue rápida, brutal y caótica. Fábricas requisadas. Propiedades confiscadas. Registros destruidos. Cuentas congeladas. Para muchos empresarios visibles, fue el fin. Para estas familias, fue una confirmación de algo que ya intuían: la propiedad directa es una vulnerabilidad. Durante esos años oscuros, aprendieron una lección, que no aparece en manuales de negocios: cuando el poder entra por la puerta,
El nombre en el papel se convierte en una diana. Así comenzó la transformación. Activos pasaron a manos de amigos filipinos de confianza. Empresas se vendieron por un peso simbólico para salvarlas de la confiscación. Tierras se registraron a nombre de empleados leales. Inventarios desaparecieron de los libros y reaparecieron después. No fue fraude. Fue supervivencia. Cuando la guerra terminó y Manila quedó en ruinas, llegó otra oportunidad disfrazada de tragedia. Indemnizaciones. Reconstrucción. Capital extranjero fluyendo hacia un país devastado. Pero estas familias no reconstruyeron como antes. No levantaron de nuevo las mismas fábricas. No recuperaron viejas marcas. No reclamaron protagonismo. Hicieron algo más inteligente. Cambiaron de forma. El dinero de las indemnizaciones no volvió a los nombres originales. Fue canalizado a través de sociedades recién creadas. Trusts. Fundaciones educativas. Holding companies con accionistas dispersos. Así nació la arquitectura moderna del dinero invisible. Y aquí aparece un patrón inquietante. A partir de los años 50, cada gran sector estratégico de Filipinas tuvo, sin saberlo, una capa silenciosa de capital proveniente de estas redes: cemento para la reconstrucción, transporte y catering aéreo, almacenamiento y logística portuaria, seguros, industriales, financiación intermedia para grandes proyectos. No controlaban el frente. Controlaban el suministro. Mientras los nombres visibles firmaban contratos con el gobierno, el capital silencioso financiaba el riesgo. Mientras los empresarios públicos asumían deudas, estas familias cobraban intereses modestos, pero constantes. Y aquí surge la paradoja que lo explica todo: no buscaban dominar el país. Buscaban no volver a perderlo todo jamás. El trauma de la confiscación creó una obsesión por la redundancia, por la dispersión, por la imposibilidad de ser expropiados de una sola vez. Cada peso invertido tenía una salida alternativa. Cada empresa tenía un espejo en otra jurisdicción. Cada heredero conocía una regla básica: nunca concentres lo que no puedas esconder. Esta mentalidad se transmitió como un secreto familiar. No en documentos oficiales. En cenas. En advertencias. En historias de lo que ocurre cuando el mundo se vuelve contra ti. Por eso, cuando Filipinas atravesó dictaduras, reformas agrarias, crisis monetarias y cambios de régimen, estas fortunas no desaparecieron. Se reacomodaron. Y aquí está el detalle más perturbador: cada crisis fortaleció el modelo. Cada nueva ley enseñó cómo esquivarla legalmente. Cada nuevo impuesto mostró dónde no estar. Cada nuevo escándalo confirmó que la visibilidad es un riesgo innecesario. Así, lo que comenzó como una reacción desesperada al trauma bélico, se convirtió en un método perfeccionado durante décadas. Un método que hoy parece invisible, pero que sostiene silenciosamente una parte enorme de la economía. Y todavía falta entender cómo este modelo pasó de fábricas y contratos a datos, plataformas y algoritmos. Hay algo que distingue a estas familias de casi todas las demás élites económicas del país: actúan como si el colapso fuera inevitable. No porque lo deseen, porque ya lo vivieron. Para la segunda y tercera generación, la guerra no fue un evento histórico lejano. Fue una advertencia heredada. Una historia repetida una y otra vez, como un día todo parecía estable, y al siguiente, nada lo era. Esa memoria moldeó cada decisión posterior. Por eso, cuando otros empresarios celebraban el crecimiento del milagro asiático,
Estas familias seguían diversificando fuera del radar. Cuando el país se abría al capital extranjero, ellas se aseguraban de no depender de un solo socio. Cuando la banca prometía estabilidad, ellas mantenían activos fuera del sistema. No por paranoia, por método. Aquí aparece un detalle revelador. Muchos de los fideicomisos creados en los años 50 y 60 tenían cláusulas que solo se activaban en escenarios extremos. Confiscación estatal, suspensión bancaria, guerra civil, colapso monetario. Escenarios que la mayoría consideraba imposibles. Ellos no. Y ese es el punto más incómodo de esta historia. Estas familias no confiaron en que el futuro sería mejor. Confiaron en que siempre sería incierto. Por eso, cuando el mundo entró en la era digital no les costó adaptarse. La tecnología no fue una ruptura. Fue una continuación natural. Plataformas financieras sin sucursales físicas. Propiedad intelectual en lugar de fábricas. Algoritmos en vez de inventarios. El mismo principio, otra forma. Y así, sin ruido, el capital invisible pasó del acero y el cemento a los datos y las transacciones. Lo que antes se escondía en almacenes ahora se esconde en servidores. Lo que antes eran sociedades anónimas ahora son capas de código. Pero la lógica no cambió. Seguir siendo indispensables. Seguir siendo discretos. Seguir estando en el punto por donde todo pasa. Porque cuando has visto desaparecer el mundo una vez, no construyes para brillar. Construyes para resistir. Y esa mentalidad sigue viva. Si en el siglo XX el poder se escondía en fábricas, puertos y contratos, en el siglo XXI aprendió a hacer algo mucho más elegante, volverse intangible. Hoy, el dinero invisible ya no huele a aceite industrial ni a papel contable. Huele a datos, a código, a algoritmos que deciden quién recibe crédito, quién paga más intereses, y quién queda fuera del sistema sin saber por qué. Los descendientes de aquellas familias no heredaron almacenes. Heredaron métodos. Y aplicaron esos métodos al nuevo mundo. Mientras los grandes conglomerados filipinos invertían en malls, torres y megaproyectos visibles, el capital silencioso tomó otra ruta, fintech. Energía renovable. Infraestructura digital. Plataformas que no se ven, pero que median cada transacción. Aquí aparece el nuevo patrón. No son dueños de los bancos. Son dueños de las capas intermedias. Aplicaciones de microcrédito que financian Sari Stores. Plataformas de pago que cobran centavos por transacción. Fondos que aseguran liquidez para startups cuando la banca tradicional no quiere arriesgar. Nada espectacular. Nada noticioso. Pero absolutamente esencial. Cada vez que alguien escanea un código QR. Cada vez que un pequeño comerciante pide un préstamo desde el celular. Cada vez que una empresa calcula riesgo en segundos. Ahí están. Y lo más inquietante es que este poder no necesita control directo. Funciona por dependencia estructural. Si una plataforma cae, otra toma su